Mamá dijo, no podemos pagar el vuelo, el viaje familiar se cancela. Lloré y acepté. Luego mi tía la etiquetó en fotos. Piscina, cóctel, sonrisa. Mejores vacaciones en familia. Me giré hacia mi esposo. Llama al abogado. 5 minutos después, mi teléfono no paraba de sonar. Me quedé quieta, como congelada en el tiempo, mirando la pantalla del teléfono. El brillo neón de la foto en el feed de noticias se reflejaba en mis ojos. Un resort tropical. Mi mamá Verónica, mi hermana menor Ashley, mi tía Judith y mis primos, todos estaban allí. Todos felices. Todos sonriendo. Todos menos yo. 3 días antes, mi madre me había llamado con lágrimas en la voz. Lorena, cariño, lo siento, pero tendremos que cancelar nuestro viaje familiar. Los gastos de la medicación de la tía Judith, la reforma de la tienda. Apenas llegamos a fin de mes. Pero ya había pedido vacaciones. Ryan y yo lo habíamos planeado. Empecé a decir. Lo sé, cariño. Lo siento mucho. ¿Por qué no vais vosotros dos a algún sitio? Y posponemos las vacaciones familiares para el año que viene. Dijo con tal sinceridad en su voz, que incluso me sentí culpable por mi decepción. Y ahora esta foto. Mamá con un sombrero de ala ancha, con un cóctel, junto a la piscina del mismo hotel, al que íbamos a ir todos juntos. Segundo día de nuestras vacaciones paradisíacas. Gracias, Verónica, por organizar el mejor viaje familiar, decía la leyenda de la tía Judith. Segundo día. Es decir, se fueron al día siguiente de hablar conmigo. Después de llorar, pedirle perdón a Ryan por arruinarle las vacaciones y empezar a cambiar de planes. ¿Lauren? La voz de Ryan me devolvió a la realidad. Estaba en la puerta con una taza de té en las manos. Parece que has visto un fantasma. En silencio, le tendí el teléfono. Al ver cómo cambiaba su rostro, sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí. No era solo resentimiento o decepción, era algo más profundo, algo fundamental. Se han ido sin mí, dije con una voz inusualmente tranquila. Ryan se sentó con cuidado a mi lado, pero no me abrazó. Sabía que en ese momento necesitaba espacio. Lauren, no quiero decir te lo dije, pero... Pero lo dijiste, terminé por él. Lo has dicho durante años. Y era verdad. Ryan siempre había visto lo que yo me negaba a ver. Cómo mi familia se aprovechaba de mi disposición a ayudar, a sacrificarme, a ceder. Cómo yo siempre era la que solucionaba los problemas, la que prestaba dinero, que nunca me devolvían, la que cancelaba sus planes por sus necesidades urgentes. ¿Sabes qué es lo peor? Le pregunté, mirándolo por fin. No es que se hayan ido sin mí, es que me han mentido, se han inventado toda una historia, se han sentado y han planeado cómo engañarme. ¿Qué quieres hacer? Me preguntó Ryan. Miré la pantalla del teléfono. Ya había 3 notificaciones de llamadas perdidas de mi madre. Probablemente alguien le había dicho que había visto la publicación. Quiero la verdad, toda la verdad, dije, sintiendo que algo dentro de mí por fin encajaba. Y quiero saber qué más me han estado ocultando. Fue un momento de claridad. En los últimos años había habido demasiadas cosas raras con el negocio familiar, una cadena de cafeterías que había fundado mi padre. Tras su muerte, mi madre se hizo cargo de la gestión, pero yo figuraba como copropietaria. Solo que nunca había visto ni los informes ni los beneficios. Siempre había excusas, reinversiones, dificultades temporales, la necesidad de ayudar a mi hermana con sus estudios. Llama a Mark, le dije a Ryan. Ahora mismo. Mark era nuestro amigo y abogado a tiempo parcial. Ryan cogió el teléfono sin preguntar y empezó a marcar el número. En ese momento, mi teléfono sonó. Era mi madre. Lo apagué. Un segundo después, sonó el teléfono de mi hermana. Lo apagué de nuevo. Luego fue mi tía Judith. Apagué el sonido y dejé el teléfono boca abajo. Mark dice que puede reunirse mañana a las 10, dijo Ryan al terminar la llamada. Bien, quiero que revise todos los documentos relacionados con el negocio, cada papel que he firmado en los últimos 10 años. Ryan asintió, sin ocultar su alivio. Llevaba años viendo cómo mi familia me manipulaba, y ahora veía que algo había cambiado por fin. El teléfono seguía vibrando. Los mensajes de texto llegaban uno tras otro.
Lauren, es un malentendido, decía mi madre. Lo has entendido todo mal, decía mi hermana. Cariño, queríamos darte una sorpresa la semana que viene, decía mi madre de nuevo. Todo era mentira. Lo sabía con una certeza absoluta que nunca antes había sentido. Me levanté y me acerqué a la ventana. Empezaba a llover. Las gotas golpeaban el cristal, creando un ritmo extrañamente relajante. Durante 32 años había sido una hija complaciente, la que siempre entiende, siempre perdona, siempre antepone las necesidades de los demás a las suyas. ¿Y qué he recibido a cambio? Mentiras y manipulaciones. Nunca más, dije en voz alta, sin volverme. No voy a aguantar esto más. Sentí la mirada de Ryan en mi espalda, llena de apoyo y de una especie de silenciosa satisfacción. Llevaba años esperando este momento. ¿Sabes? Dijo, acercándose y colocándose a mi lado junto a la ventana. A veces las batallas más importantes de la vida son las que libramos contra nosotros mismos. Asentí con la cabeza. El teléfono seguía vibrando, llenando la habitación con una silenciosa y persistente demanda de atención. Pero, por primera vez en mi vida, estaba dispuesta a responder a esas demandas en mis propios términos. No habría más concesiones, no habría más confianza ciega. Había llegado el momento de saber toda la verdad, por dolorosa que fuera. Por la mañana, de camino a la oficina de Mark, miraba por la ventana del taxi y pensaba en cómo habíamos llegado a ese punto. Los recuerdos me invadían en oleadas, dolorosos y nítidos, como si estuviera viendo una película bien montada sobre mi vida. Primer plano. Tengo 15 años. Era temprano por la mañana. Sonó el timbre. 2 policías con rostros impasibles nos informaron de que mi padre había muerto de un ataque al corazón en su cafetería. Fue instantáneo, no sufrió, dijeron, como si eso significara algo cuando tu mundo se derrumba. Ese día algo cambió en nuestra familia. No solo porque ya no estaba mi padre. Cambiaron los roles, cambiaron las expectativas. Mi madre, siempre tan fuerte y serena, se convirtió en una sombra de sí misma. Recuerdo cómo se sentaba en la cocina, con la mirada perdida, y parecía que su cuerpo estaba allí, pero su alma estaba lejos, con mi padre. Lauren, ahora eres la mayor, me dijo una semana después del funeral. Tienes que ayudar. Necesito tu apoyo. Y yo ayudé. Preparaba la cena, cuidaba de la casa, revisaba los deberes de Ashley, que entonces tenía 11 años. Consolaba a mi madre cuando lloraba por las noches. Me convertí en un hombro en el que apoyarse, un chaleco en el que llorar, un pararrayos para sus emociones. A los 15 años. Ashley lo afrontó de otra manera. Se volvió introvertida, luego rebelde. A los 14 años ya faltaba al colegio, volvía a casa pasada la medianoche y era grosera con los profesores. Está pasando por un mal momento, decía mi madre cuando intentaba hablar con ella sobre el comportamiento de su hermana. Necesita tiempo. Pasaba el tiempo, pero nada cambiaba. Ashley se rebelaba, mi madre la justificaba, y yo intentaba mantenerlas a ambas a flote. Renuncié a unas prácticas en otra ciudad, porque mi madre no podría arreglárselas. Cancelé mis planes para la graduación, porque Ashley tenía un concierto esa misma noche. ¿Y cómo no iba a apoyar a mi hermana? Cuando cumplí 18 años, mi madre me llamó para tener una conversación seria sobre el futuro del negocio familiar. Tu padre querría que formaras parte de su legado, me dijo, colocando unos documentos sobre la mesa. Te voy a dar una parte de la empresa. Así podremos proteger el negocio en caso de cualquier cosa. Firmé los papeles casi sin leerlos. En aquel momento me pareció que era solo una formalidad. Las cafeterías de mi padre eran su orgullo. Una pequeña cadena de 4 acogedores locales, repartidos por diferentes partes de la ciudad. Él mismo elaboraba el menú, trataba con los proveedores y contrataba al personal. Tras su muerte, mi madre se hizo cargo del negocio, aunque nunca antes se había dedicado a ello. Lo conseguiré, decía. Por John, por vosotras, chicas. Recuerdo cómo la miraba con admiración. Su fuerza y su determinación me parecían increíbles. Yo quería ser como ella, fuerte, independiente,
capaz de asumir responsabilidades. Pasaron los años. Terminé la universidad, obtuve un título en marketing y encontré trabajo en una agencia de publicidad. Ashley abandonó la universidad después del primer semestre, decidiendo que no era lo suyo, y comenzó una interminable serie de proyectos creativos, ninguno de los cuales le reportaba ingresos. Mi madre seguía dirigiendo las cafeterías, pero cada conversación con ella se convertía en una lista de dificultades. Proveedores, competidores, impuestos, reparaciones, nuevo equipo. Yo ayudaba como podía. Económicamente, cuando recibía bonificaciones o aumentos. Con consejos, utilizando mis conocimientos de marketing. Con tiempo, pasando los fines de semana preparando material publicitario o ayudando en la barra cuando alguno de los empleados se ponía enfermo. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando cumplí 25 años. Me di cuenta de que, a pesar de mis esfuerzos y mi inversión, la situación financiera de las cafeterías no parecía mejorar. Son tiempos difíciles, suspiraba mi madre. El mercado está saturado. Sin embargo, yo veía cómo crecía el negocio de la competencia, cómo se abrían nuevas cafeterías, cómo se desarrollaba esta industria. Un día le pedí que me enseñara los informes. ¿Para qué los quieres? Se sorprendió mi madre. Confías en mí, ¿no? Lo hago todo por la familia, por nuestro bien común. Y yo cedí. Una vez más. Porque la indirecta era clara. Dudar de mi madre significaba ser una mala hija, destruir la familia, no valorar sus sacrificios. Y entonces apareció Ryan en mi vida. Nos conocimos en una conferencia de marketing. Él representaba a una empresa tecnológica y yo a mi agencia. Entre nosotros surgió inmediatamente una química especial, no solo romántica, sino también intelectual. Podíamos pasar horas discutiendo ideas, riendo. Ryan fue el primero en hacerme una pregunta directa. ¿Por qué siempre cancelas tus planes cuando te llama tu madre? Recuerdo que me quedé desconcertada. Ella me necesita, respondí. ¿Y tú la necesitas tanto? Preguntó. Y esa pregunta me hizo pensar. Ryan veía lo que yo me negaba a ver. Cómo me ponía pálida cuando sonaba el teléfono y veía el nombre de mi madre en la pantalla. Cómo dejaba todo inmediatamente si mi hermana se metía en líos otra vez. Cómo me disculpaba por existir, por tener mis propios planes, mis propios sueños. Te están utilizando, me dijo una vez, cuando cancelé nuestro viaje de fin de semana debido a otra crisis familiar. Y lo peor es que lo consideras normal. En ese momento me sentí ofendida. Incluso estuvimos a punto de romper. Pero algo en sus palabras me tocó. Me hizo finalmente ver desde fuera la dinámica de nuestras relaciones familiares. Después de ese episodio, empecé a notar patrones. Cómo mi madre llamaba precisamente en los momentos en que yo era feliz o estaba haciendo planes. Cómo Ashley aparecía con problemas que requerían una solución inmediata, justo cuando yo tenía algo importante entre manos. Cuando Ryan y yo nos comprometimos, mi madre reaccionó de forma extraña. ¿Estás segura? Me preguntó. ¿Es tan independiente? ¿No temes perderte a ti misma a su lado? Era tan absurdo que incluso me reí. Pero mi madre no bromeaba. Y entonces me di cuenta por primera vez. Ella no quiere que sea feliz con otra persona. Quiere que siempre esté cerca, disponible, dispuesta a apoyar, a ayudar, a sacrificarme. Ryan y yo nos casamos hace 2 años. Durante este tiempo, he empezado a establecer límites, lentamente, con inseguridad, pero con perseverancia. Y noté cómo cambiaba la reacción de mi familia. Mi madre se volvió más manipuladora, Ashley más acusadora. Y ahora esta mentira de las vacaciones. La gota que colmó el vaso. El taxi se detuvo frente a la oficina de Mark. Ryan, sentado a mi lado, me apretó la mano. ¿Estás lista? Me preguntó. Asentí con la cabeza, sintiendo una extraña mezcla de miedo y determinación. Mark nos recibió en su despacho, abarrotado de carpetas y papeles. Siempre me había parecido la encarnación de la competencia caótica, desaliñado, con la camisa siempre arrugada, pero con una mente aguda y una memoria fenomenal para los detalles. He revisado todo lo que he podido encontrar, dijo después de saludarnos, colocando los documentos delante de nosotros. Y las noticias no son muy buenas. Empezó por lo básico.
los documentos de copropiedad del negocio que yo había firmado hacía muchos años. Estos documentos le dan a tu madre el derecho de tomar decisiones financieras en tu nombre, sin necesidad de obtener tu consentimiento cada vez, explicó Mark. De hecho, le has dado carta blanca para usar tu nombre en transacciones financieras. Sentí cómo se me iba la sangre de la cara. ¿Qué significa eso? Mark se puso serio. Significa que en los últimos años se han solicitado préstamos a tu nombre en 3 bancos diferentes. La cantidad total es de unos $200,000. ¿Qué? No podía creer lo que oía. Eso es imposible. Yo lo sabría. No necesariamente. Mark negó con la cabeza. Las notificaciones podrían haber llegado a la dirección de la empresa. Y la firma. Legalmente es tu firma, aunque estoy casi seguro de que no la has puesto tú. Ryan me puso la mano en el hombro, en silencio, para apoyarme. Hay otros problemas, continuó Mark. Según los documentos que he conseguido, el dinero de los préstamos no se invirtió en el desarrollo de las cafeterías. Se destinó a otros fines. ¿A qué fines? Mi voz sonaba extraña incluso para mí. Es difícil de averiguar sin una auditoría completa, dijo Mark, golpeando los papeles con el bolígrafo. Pero hay transferencias a cuentas personales, hay compras de inmuebles, no a tu nombre, fíjate, y hay pagos de estudios en una escuela de arte privada. Ashley, susurré. Han utilizado mi nombre para pagar los estudios de Ashley. De repente, todo encajó. Las extrañas excusas cuando le pedía que me mostrara los informes financieros. Las constantes conversaciones sobre las dificultades, incluso cuando el negocio estaba claramente en expansión. El nuevo coche de mi madre, del que dijo que lo había comprado a plazos a través de la empresa. El costoso estudio que Ashley había alquilado para sus proyectos creativos, supuestamente con el dinero de la venta de sus obras, aunque yo sabía que su arte aún no generaba ingresos significativos. Lauren, la voz de Mark me devolvió a la realidad. Debes entender que, legalmente, tú eres responsable de estos préstamos. Si no se pagan, las consecuencias pueden ser muy graves. Miré los documentos que tenía delante y sentí cómo se derrumbaba mi última ilusión. Todos estos años había pensado que mantenía a mi familia por amor y por deber, pero, en realidad, solo me habían utilizado. ¿Qué voy a hacer?, pregunté, sorprendida por la calma de mi voz. Lo primero es revocar el poder, dijo Mark, tendiéndome un formulario. Esto impedirá que se puedan solicitar nuevos préstamos a tu nombre. Luego tendremos que hacer una auditoría completa y ver qué otras sorpresas nos esperan. Cogí el bolígrafo. Me temblaba la mano, pero mi determinación era firme como una roca. 17 años de manipulación, mentiras y abuso terminaban aquí y ahora. Durante 3 días había estado reuniendo el valor para hablar con mi familia. 3 días estudiando los documentos que me había dado Mark, comprobando fechas, cantidades, firmas. 3 días rechazando llamadas, ignorando mensajes y preparándome para la batalla que había pospuesto durante demasiado tiempo. Mark me aconsejó que nos reuniéramos en terreno neutral, ni en casa de mi madre, donde me sentiría como si tuviera 15 años, ni en casa de Ryan, para no convertir nuestro espacio seguro en un campo de batalla. Elegimos una pequeña cafetería en el centro de negocios, con salas privadas para reuniones. Profesional, oficial, impersonal. Llegué primero, a propósito. Quería tomar una posición de fuerza. No esperarlos a ellos, sino que ellos me esperaran a mí. El camarero me acompañó a la sala reservada y me trajo agua y café. Coloqué las carpetas con los documentos, encendí la grabadora del teléfono, como me había aconsejado Mark, y me puse a esperar. La primera en aparecer fue la tía Judith, siempre puntual. Sus ojos se agrandaron al ver los documentos sobre la mesa. Lorena, querida, ¿qué pasa? Intentó abrazarme, pero di un paso atrás. Esperemos a los demás. Mi voz sonó más tranquila de lo que esperaba. La siguiente en entrar fue Ashley, que parecía a la vez irritada y culpable. ¿En serio, Lauren? ¿Todo este circo por unas vacaciones? Solo negué con la cabeza. Era sorprendente cómo siempre conseguía restarle importancia a todo. Mamá fue la última en aparecer, con esa expresión de mártir que solía poner en situaciones difíciles.
Tenía los ojos ligeramente enrojecidos, lo suficiente para hacerme sentir culpable, pero no tanto como para parecer melodramática. Lauren, cariño, comenzó, sentándose frente a mí. Estaba muy preocupada. No contestabas al teléfono, no viniste a la cena familiar. ¿Qué está pasando? Miré a los tres. Mi familia. Las personas que deberían ser las más cercanas, las más confiables. Las personas que me habían traicionado durante años. Me enteré de los préstamos, dije sin preámbulos, y de la venta de la propiedad, y de cómo usaron mi nombre para estafar a la gente. Mi madre parpadeó, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿De qué estás hablando, cariño? ¿Qué estafas? No lo hagas. Abrí la primera carpeta. $200,000 en préstamos a mi nombre, 3 bancos, 7 años, mi firma, que yo no puse. La tía Judith palideció. Ashley se interesó de repente por su manicura. Solo mamá conservaba una apariencia de calma. Lauren, sabes que tienes una parte del negocio. Es una práctica habitual pedir préstamos para crecer. Pensaba que lo entendías. No, la interrumpí. No entendía nada, porque nunca me explicaste nada. Simplemente me utilizaste. Eso no es justo, intervino Ashley. Mamá ha hecho tanto por esta familia. Ella sola llevó adelante el negocio tras la muerte de tu padre. Ella. ¿Y tú? Me volví hacia mi hermana. ¿Sabías que tu escuela de arte se pagaba con dinero que se pidió prestado a mi nombre? ¿Con dinero que ahora tendré que devolver? Ashley se quedó callada, pero en sus ojos brilló algo. ¿Culpable? ¿Consciente? No podía determinarlo con certeza. Lauren. Mamá intentó tomarme de la mano por encima de la mesa, pero yo me aparté. Solo quería protegerte de un estrés innecesario. Siempre has sido tan sensible. Te preocupabas por todo. No quería preocuparte. ¿Preocuparte? Sentí como una ola de ira me invadía. No querías preocuparme, y por eso falsificaste mi firma. ¿Por eso ocultaste los informes financieros? ¿Por eso me mentiste durante años? No te mentí, gritó mi madre. Hice lo que debía hacer una madre. Cuidar de sus hijas. De las dos. ¿Cuidar? Abrí otra carpeta. ¿Y qué hay de la casa del lago? ¿La que papá me dejó en herencia? ¿La que vendiste hace 3 años por 350,000? ¿Dónde está ese dinero, mamá? En la habitación se hizo el silencio. Ashley dejó incluso de fingir que no escuchaba. La tía Judith cerró los ojos, como si le dolieran. Era necesario, dijo mi madre en voz más baja. El negocio estaba al borde de la quiebra. Necesitábamos dinero para mantenernos a flote. Y en lugar de decirme la verdad, ¿decidiste vender mi propiedad sin mi conocimiento? Técnicamente, mi madre carraspeó. Técnicamente, la casa no era completamente tuya. Era parte de la herencia familiar. Y, como tutora, no había ninguna tutela, dije, dando un golpe en la mesa. Tenía 29 años cuando vendiste la casa. Era una persona adulta, una mujer casada. Lauren, por favor, dijo finalmente la tía Judith. Calmémonos todos. Estoy segura de que podemos resolver esto como una familia. ¿Como una familia? Me reí con amargura. ¿Qué familia se miente entre sí? ¿Qué familia se roba entre sí? Nadie ha robado nada. Ashley se puso de pie de un salto. Siempre has sido tan dramática. Siempre has pensado que el mundo gira a tu alrededor. La niña de los ojos de papá, el orgullo de la familia. ¿Y ahora nos acusas porque estás celosa de que nos hayamos ido de vacaciones sin ti? Ashley, basta, dijo de repente la tía Judith con tono severo. Siéntate y cállate. Para mi sorpresa, mi hermana obedeció. Lauren, dijo mi tía volviéndose hacia mí. Lo que ha hecho tu madre está mal. Yo sabía algunas cosas, pero no todas. Debería haber intervenido antes, y lamento no haberlo hecho. Judith, exclamó mi madre, visiblemente conmocionada. No, Verónica, dijo mi tía, negando con la cabeza. Ya basta. La niña merece saber la verdad. Volvió a mirarme. Después de la muerte de tu padre, los negocios en las cafeterías no iban muy bien. Tu madre no tenía experiencia en la gestión de empresas. Había deudas, había problemas. Pero en lugar de reconocerlo y pedir ayuda, empezó a
Buscar atajos. ¿A qué atajos te refieres? Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Al principio eran cosas sin importancia, pequeños préstamos que pedía en tu nombre, con la intención de devolverlos rápidamente. Luego vendió el equipo que no se utilizaba. Después, más cosas. Se convenció a sí misma de que lo hacía por la familia, de que no tenía otra opción. No tenía otra opción, gritó mi madre. ¿Qué podía hacer? ¿Ver cómo se derrumbaba lo que John había construido? ¿Decirles a los niños que ya no podíamos permitirnos lo que estaban acostumbrados? Podías haber dicho la verdad, dije con voz cansada. Podías haber confiado en nosotros lo suficiente como para decir la verdad. ¿La verdad? Se rió amargamente mi madre. La verdad es que fracasé. No pude conservar lo que construyó tu padre. No pude ser tan inteligente, tan previsora. Solo intentaba sobrevivir, Lauren. Intentaba protegerlas a las dos. ¿Protegerlas? Negué con la cabeza. No nos protegiste, te protegías a ti misma. Tu orgullo, tu imagen de madre perfecta que se las arregla para todo. Ashley habló de repente, en voz baja, casi en un susurro. Sabía lo de la escuela. Mamá me dijo que accediste a ayudar con los gastos porque creías en mi talento. Miré a mi hermana, por primera vez en mucho tiempo, mirándola de verdad. No como a una niña mimada, ni como a una eterna rival, sino como a otra víctima más de las mentiras de mi madre. Te habría ayudado si me lo hubieras pedido, le dije. Te habría ayudado si hubieras sabido la verdad. De repente, mi madre hizo algo que nunca esperé de ella. Se echó a llorar. No eran esas lágrimas perfectas que derramaba en público cuando necesitaba compasión. Eran lágrimas reales, feas, imposibles de controlar. Solo quería ser una buena madre, sollozó. Quería que estuvierais orgullosos de mí, como lo estabais de John. Quería ser fuerte. La verdadera fuerza está en la honestidad, le dije, tendiéndole una servilleta. En reconocer tus errores, en pedir ayuda cuando la necesitas. Mamá cogió la servilleta, pero siguió llorando. ¿Qué quieres, Lauren? ¿Que lo pierda todo? ¿Que vendamos las cafeterías? Eso me mataría. Es todo lo que me queda de John. Y ahí estaba. El chantaje emocional que siempre había funcionado antes. Casi sentí físicamente cómo surgía en mi interior la familiar sensación de culpa, responsabilidad y deseo de arreglarlo todo. Pero esta vez no. Quiero salir del negocio, dije con firmeza. Oficialmente, quiero una compensación por la casa que se vendió sin mi consentimiento. Y quiero la verdad, toda la verdad, sobre lo que has hecho en mi nombre. Lauren, por favor, dijo mi madre, extendiendo la mano sobre la mesa. Somos una familia. Podemos resolver esto juntos, sin abogados, sin papeles oficiales. No, negué con la cabeza. No más secretos, no más manipulaciones. Haremos lo correcto, según la ley. ¿Y si me niego? Preguntó mi madre con voz firme. Entonces te demandaré, respondí con la misma firmeza. Por falsificación de firma, por fraude, por venta ilegal de propiedad. ¿De verdad quieres eso? La tía Judith exhaló bruscamente. Ashley me miró como si me viera por primera vez en su vida. No lo harás, dijo mi madre, sacudiendo la cabeza. No vas a meter a la familia en un escándalo público. No me pongas a prueba, dije, empezando a recoger los documentos y guardándolos en una carpeta. Tienes una semana para ponerte en contacto con mi abogado y comenzar el proceso. Si en una semana no tengo noticias suyas, presentaré una demanda. Me levanté sintiendo una extraña ligereza. Era como si un enorme peso que había llevado durante años hubiera desaparecido de repente. Lauren, comenzó Ashley, pero levanté la mano para detenerla. Ahora no puedo hablar con vos. Necesito tiempo. Por favor, respétalo. Me dirigí hacia la puerta, pero la voz de mi madre me detuvo. Si haces eso, ya no seremos una familia, dijo en voz baja, pero con claridad. ¿Lo entendés? Destruirás todo lo que tenemos. Me volví por última vez. No, mamá, tú ya lo has destruido todo con tus mentiras. Solo intento salvarme. Y con esas palabras salí, cerrando la puerta tras de mí. En el pasillo, me apoyé contra la pared, sintiendo cómo me temblaban las rodillas y cómo latía rápidamente mi corazón.
A través de la puerta, oía voces apagadas. Mi madre lloraba. Ashley gritaba algo y la tía Judith intentaba calmarlas. Era el final de la farsa, el final de la manipulación, el fin de una vida en la que solo era un peón en el juego de otros. Saqué el teléfono y envié un mensaje breve a Ryan. Vuelvo a casa. Ya está todo hecho. Me sentía exhausta, vacía, como si hubiera pasado por una grave enfermedad. Pero junto con el vacío, llegó una extraña sensación de libertad. Por primera vez en muchos años, tomé una decisión solo para mí, sin pensar en cómo afectaría a los demás, sin intentar salvar y proteger a todo el mundo. Salí del edificio a la luz brillante del sol. La gente a mi alrededor iba a lo suyo, con prisa por llegar a sus citas, hablando por teléfono. Un día normal para ellos, pero para mí todo era diferente. Ese día marcó la frontera entre el pasado, donde era una hija complaciente, dispuesta a todo por la paz familiar, y el futuro, donde por fin podía ser yo misma. No había vuelta atrás. Y, por primera vez, esa idea no me asustaba, sino que me llenaba de esperanza. ¿Cómo te sientes hoy, Lauren? Estaba sentada en un cómodo sillón frente a Maggie Brooks, mi psicoterapeuta. Llovía fuera, las gotas resbalaban por el cristal, creando un relajante ruido de fondo. Mejor, respondí después de una pausa. Pero a veces me invade. Me despierto en mitad de la noche con la sensación de haber cometido un terrible error. Maggie asintió. No se apresuró a darme consejos, ni me dijo que mis sentimientos eran incorrectos o que el tiempo lo cura todo. Simplemente escuchó. Y eso era justo lo que más necesitaba. Había pasado un mes desde la confrontación con mi familia. Un mes de silencio y distancia que me resultó más difícil de lo que esperaba. Durante 32 años, mi vida había estado entrelazada con la de ellos. Durante 32 años, me despertaba pensando, ¿qué necesitará mamá hoy? Y me dormía pensando en los problemas de Ashley. Romper ese vínculo resultó más doloroso de lo que imaginaba. La culpa es una reacción natural, dijo Maggie, especialmente para alguien que ha sido la pacificadora de la familia toda su vida. Has roto un acuerdo tácito por el que habéis vivido durante años. Los cambios así siempre son dolorosos. A veces pienso, quizás debería haber perdonado. Quizás la familia es más importante que la verdad. ¿Qué significa para ti la familia?, preguntó Maggie, y esa simple pregunta me hizo reflexionar. ¿Qué es la familia? ¿Personas unidas por lazos de sangre? ¿O personas que se cuidan, se respetan y se apoyan mutuamente? Si es lo primero, entonces sí, he destruido mi familia. Si es lo segundo, quizá nunca haya tenido una verdadera familia. No lo sé, respondí con sinceridad. Es normal, sonrió Maggie. Es parte de tu viaje. Redefinir para ti misma qué significa familia, qué significa amor, qué significa cuidar. Estás construyendo un nuevo sistema de valores. Después de la sesión, salí bajo la llovizna, sintiendo una extraña ligereza. Cada conversación con Maggie me aportaba pequeñas revelaciones, pequeños pasos hacia la comprensión de mí misma. Me dirigí a un pequeño edificio en la esquina de la calle principal y el parque, un lugar que en las últimas semanas se había convertido en el centro de mi nueva vida. Era un local vacío con grandes ventanas y un viejo suelo de madera. Por ahora, nada especial. Paredes desnudas, algunas cajas con herramientas, olor a pintura fresca. Pero en mi imaginación ya era Sweet Haven, la panadería con la que había soñado desde que ayudé a mi padre a preparar su famosa tarta de manzana por primera vez. «Aquí estabas», dijo Ryan, apareciendo en la puerta con 2 tazas de café. «¿Cómo te ha ido la reunión con Maggie?» «Bien», respondí, aceptando el café con gratitud. «Dice que estoy progresando». Ryan me abrazó con un brazo. «Estoy orgulloso de ti. Lo sabes, ¿verdad?» Asentí con la cabeza, acurrucándome contra él. Él era mi constante en medio de todo este caos, mi ancla, mi apoyo. Sin él, quizá habría tirado la toalla tras la primera carta legal de mi madre. Una semana después de nuestro encuentro en la cafetería, mi madre contrató a un abogado que ofreció una compensación ridícula,
una décima parte del valor de la casa vendida. Mark lo calificó de insultante y preparó una contraoferta. Las negociaciones continuaban hasta ahora, lentas y dolorosas. Ha llegado una carta de Mark, dijo Ryan, dando un sorbo a su café. Han aumentado la oferta. Sigue sin ser suficiente, pero hay progresos. Suspiré. No entiendo por qué no pueden simplemente reconocer la verdad y hacer lo correcto. Porque eso significaría admitir que han estado equivocados todos estos años, respondió Ryan, encogiéndose de hombros. A algunas personas les resulta más fácil perder dinero que perder prestigio. Eché un vistazo a la habitación. El plan de negocio estaba listo, el préstamo aprobado, mi propio préstamo, a mi nombre, con mi firma, y el primer pago del alquiler abonado. Unas semanas más de trabajo y el sueño que había pospuesto durante años se haría realidad. Ayer llamó la tía Judith, dije, observando las gotas de lluvia en la ventana. Quiere que nos veamos, para hablar. ¿Y qué has decidido? Me encogí de hombros. No lo sé. Una parte de mí quiere escuchar lo que tiene que decir, pero otra parte teme que sea otra manipulación. Ryan no me presionó, no me aconsejó, simplemente estuvo a mi lado. Esa era una de sus cualidades más valiosas. Me permitía tomar mis propias decisiones, incluso si eso significaba cometer errores. Antes me costaba mucho decir no. Siempre tenía miedo de decepcionar, ofender o provocar desaprobación. Ahora estaba aprendiendo esa sencilla palabra que significaba tanto para mi independencia. No, no puedo encargarme de ese proyecto ahora, le dije a mi jefe en el trabajo. No, no podemos ir este fin de semana, le respondí a mi amiga, que nos había invitado a una fiesta. No, no estoy preparada para esa conversación, le escribí a mi tía Judith. Cada no me costaba mucho, pero cada vez era más fácil. Cada vez que el mundo no se derrumbaba por mi negativa, me hacía un poco más fuerte. Esa misma noche, estaba de pie junto a la ventana de mi futura panadería, tomando notas sobre la disposición del equipo, cuando oí llamar a la puerta. En el umbral había una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y canoso y los ojos vivos. «Hola, vecina», dijo saludando con la mano. «Soy Diana Reed, la dueña de la librería de enfrente. He visto la luz y he decidido pasar a saludar». La invité a pasar, un poco avergonzada por el desorden. «Perdona el caos, estamos empezando la reforma». «Oh, recuerdo esa fase», dijo Diana riendo. «¿Cuándo abres?» «Espero que dentro de 2 meses, si todo va según lo previsto». «¿Y qué va a haber aquí?», preguntó ella, mirando a su alrededor con interés. «Una panadería. Sweet Haven». «Genial», exclamó Diana, aplaudiendo. «Libros y pasteles, una combinación perfecta. A mis clientes les encantará». Empezamos a charlar. Resultó que Diana llevaba 15 años con su tienda. Empezó con un pequeño kiosco, fue ampliándolo poco a poco, y sobrevivió a la llegada de los libros electrónicos y las grandes cadenas. «No voy a mentir, los primeros años fueron un infierno», confesó cuando nos sentamos en unas sillas improvisadas hechas con cajas. Préstamos interminables, trabajar hasta caer rendida, el miedo constante al fracaso. Pero, ¿sabes qué? Ha valido la pena. Había tanta seguridad en sus palabras, tanta fuerza tranquila, que sin darme cuenta sentí esperanza. ¿Quizás yo también podría hacerlo? ¿Tienes experiencia en panadería?, preguntó Diana. Solo como aficionada, pero hice un curso y... No es suficiente, dijo ella, negando con la cabeza, pero sin juzgarme. Necesitas a alguien con experiencia, al menos al principio. Alguien que te enseñe todas esas cosas que no se aprenden en los cursos. Justo estaba buscando un jefe de pastelería, pero... Olvídate del anuncio, dijo Diana con un gesto de la mano. Tengo a la candidata perfecta, mi sobrina Rachel. Trabajaba en Sweet Dreams, en la Quinta Avenida, hasta que cerraron hace un mes. Es talentosa, trabajadora y tiene muy buen gusto. Parpadeé, sorprendida por el giro inesperado. Sería estupendo, pero... Sin peros, dijo Diana sacando su teléfono. Le daré tu número. Habla con ella y decide si te conviene. Pero yo en tu lugar no lo pensaría mucho. Los profesionales así no tardan en encontrar trabajo. Para mi sorpresa,
No sentí irritación por su insistencia. Diana no tenía esa manipulación que estaba acostumbrada a ver en mi familia, solo un deseo sincero de ayudar y la franqueza de una persona que sabe de lo que habla. Gracias, dije. De verdad, gracias. Diana se quedó media hora más, hablándome del barrio, de otros propietarios de negocios cercanos, dándome consejos prácticos sobre proveedores y peculiaridades locales. Cuando se marchó, me quedé de pie en medio de mi futura tienda, con la sensación de que acababa de recibir mucho más que un consejo empresarial. Quizás había encontrado una nueva mentora, quizás incluso una amiga. En casa, Ryan me recibió con noticias de Mark. El abogado de mi madre había pedido una semana más para considerar nuestra oferta. Están ganando tiempo, suspiré, dejándome caer en el sofá. Esperan que me rinda y acepte una cantidad menor. No te rendirás, dijo Ryan con seguridad. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Se sentó a mi lado y me tomó las manos. Porque veo cómo has cambiado en estas semanas. Te has vuelto más fuerte, más segura. Estás empezando a comprender tu valor. Me acurruqué contra él, sintiendo cómo el calor se extendía por mi pecho. Quizás tenía razón. Quizás toda esta dolorosa experiencia era necesaria para que finalmente me viera tal y como soy. No como la hija complaciente, ni la pacificadora de la familia, sino como una persona con sus propios deseos, sueños y derecho a vivir su propia vida. El teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Rachel, la sobrina de Diana. Ella dijo que necesitabas un chef pastelero. Sonreí y empecé a escribir la respuesta, sintiendo cómo cada palabra, cada decisión, me acercaba a una nueva vida, la vida que yo misma había elegido. El aire olía a vainilla y pan recién horneado. Estaba de pie en medio de mi panadería, casi terminada, observando cómo Rachel preparaba con maestría el glaseado para los postres que serviríamos en la inauguración 3 días después. Sus manos se movían con tanta seguridad, con tanta destreza, que por un momento me sentí una impostora. Pero luego me recordé a mí misma. Este es mi lugar, mi sueño, mi futuro. ¡Jefa! ¡Tienes visita!, gritó Mike, nuestro barista, asomando la cabeza por la puerta de la cocina. En la sala, mirando con curiosidad la nueva vitrina, estaba la tía Judith. No la había visto en 4 meses, desde el día de la confrontación en la cafetería. Tenía un aspecto diferente, como si se hubiera quitado un peso invisible de encima. Llevaba el pelo más corto, ropa más alegre y una postura más erguida. Lauren, dijo, dando un paso hacia mí, pero se detuvo, sin saber cómo reaccionaría yo ante un abrazo. Tía Judith, asentí con la cabeza, tratando de mantener una expresión neutral. ¿Qué te trae por aquí? He oído que abres la semana que viene. Quería verlo, dijo, echando un vistazo al local. Es bonito, es acogedor. Gracias. No entendía qué quería. ¿Has venido solo a echar un vistazo? Mi tía suspiró y se sentó en una de las mesas. No solo eso, he venido a pedirte perdón y a contarte algo. Dudé, pero luego me senté frente a ella. En esos meses habían cambiado muchas cosas. El proceso legal finalmente había terminado. Un mes antes habíamos firmado un acuerdo amistoso. Recibí una indemnización por la venta de la casa y me retiré oficialmente del negocio familiar. No era tanto como Mark creía que merecía, pero era suficiente para no llevar el caso a los tribunales y seguir adelante. Ya no hablo con tu madre, dijo mi tía mirándome a los ojos. Después de aquel día, tuvimos una gran discusión. Le dije cosas que llevaba mucho tiempo queriendo decirle. Parpadeé sorprendida. La tía Judith siempre había sido una pacificadora, siempre suavizaba las cosas, siempre intentaba reconciliar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no quería admitir que se había equivocado. Incluso después de que todo saliera a la luz, seguía justificándose, culpando a las circunstancias, a ti, a todos menos a ella misma, dijo mi tía, sacudiendo la cabeza. Y de repente me di cuenta de que yo había estado complaciéndola durante años. Cerraba los ojos cuando debía intervenir. Sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. ¿Qué es eso?
Pregunté sin hacer ningún intento de cogerlo. Son cartas de tu padre. Te las escribió cuando estabas en el campamento de verano antes de morir. Tu madre las interceptó. Dijo que eran demasiado emotivas y que podían alterarte. Las encontré cuando la ayudaba a ordenar el trastero hace un par de meses. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cartas de mi padre? ¿Cartas que nunca había visto? ¿Por qué me las enseñas ahora? Porque debería haberlo hecho hace años, respondió mi tía con sencillez. Y porque mereces saber lo mucho que te quería. Cogí el sobre y sentí su peso, no físico, sino emocional. Dentro había fragmentos de un hombre al que había perdido demasiado pronto. No te pido perdón, continuó mi tía. No lo merezco, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, de que hayas encontrado la fuerza para romper ese círculo vicioso, de que estés creando algo propio. No sabía qué responder. Una parte de mí quería abrazarla, otra quería pedirle que se fuera. Al final, solo asentí con la cabeza. Gracias, dije por fin, por las cartas y por la verdad. Cuando se fue, me quedé sentada mucho tiempo mirando el sobre, sin atreverme a abrirlo. Era un puente hacia el pasado, hacia una persona cuyo amor nunca fue condicional, cuya aceptación no tenía que merecer. Esa noche, Ryan y yo leímos las cartas juntos. Lloré, reí y sentí cómo se curaba una vieja herida, no del todo, pero lo suficiente como para seguir adelante. 2 días después de la visita de mi tía, me decidí a dar un paso que había pospuesto durante meses: visitar a mi madre. No para reconciliarnos, ni para pedir perdón, sino simplemente para cerrar ese capítulo de mi vida. Vivía en la misma casa donde pasé mi infancia, pero ahora la casa parecía más pequeña, más estrecha, como si se hubiera encogido junto con las ilusiones que albergaba. Mamá abrió la puerta y vi cómo una mirada de esperanza se dibujaba en su rostro, seguida de cautela. Lauren, dijo, retrocediendo para dejarme pasar. Me alegro de que hayas venido. Nos sentamos en el salón, el mismo donde toda la familia se reunía en Navidad, donde mi padre me leía cuentos, donde por primera vez comprendí que debía ser fuerte por los demás. Voy a abrir una panadería, dije tras un incómodo silencio. Dentro de 2 días. Lo sé, asintió mi madre. Ashley me lo dijo. Ashley era la única con la que mantenía algún tipo de contacto. Mensajes esporádicos, conversaciones breves. Al menos, ella intentó disculparse y reconoció su papel en lo sucedido. Estás muy bien, dijo mi madre, buscando claramente las palabras adecuadas. Feliz. Soy feliz, respondí con sinceridad. Por primera vez en mucho tiempo, hago lo que quiero, no lo que los demás esperan de mí. Mamá suspiró, y vi en sus ojos una expresión familiar, una mezcla de resentimiento y reproche. Hablas como si te hubiéramos mantenido encerrada. No, negué con la cabeza. Yo era adulta y lo permití, pero ahora he decidido otra cosa. La conversación no fluía. Mi madre no pudo evitar lanzarme pequeñas pullas, recordarme mi deber para con la familia e insinuar lo mucho que le habían costado mis acciones. No se disculpó, ni una sola vez. No reconoció que se había equivocado, que me había hecho daño. Me fui una hora después, con el corazón encogido, pero también con la comprensión de que algunas personas son incapaces de cambiar. Prefieren aferrarse a su versión de la realidad antes que admitir que se equivocaron. El día de la inauguración de Sladkaya Gavan fue soleado y cálido, como si el cielo bendijera mi nueva aventura. Diana trajo un enorme ramo de flores silvestres. Rachel se superó a sí misma con una variedad de pasteles, y Mike creó un menú especial de café con nombres dedicados a personajes literarios, un pequeño homenaje a la librería de Diana. Estaba detrás del mostrador, recibiendo felicitaciones, sonriendo, dando las gracias y sintiéndome en mi sitio. Ryan me ayudaba con la caja, guiñándome el ojo cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Y de repente la vi. Mi madre estaba en la entrada, cambiando nerviosamente el peso de un pie a otro. Nuestras miradas se cruzaron a través de la sala llena de gente. No sonreí, no la saludé con la mano, solo la miré. Ella también. El momento se alargó.
lleno de palabras no dichas, lágrimas no derramadas, rencores no perdonados. Luego ella asintió ligeramente, un movimiento apenas perceptible que podría haberse confundido con una casualidad si no fuera por la intensidad de su mirada. Y se fue sin comprar nada, sin decir una palabra. Seguí trabajando, sonriendo, aceptando felicitaciones. Pero algo había cambiado en mi interior. No era el perdón. No. Pero quizá el primer paso para aceptar la realidad tal y como era, y no como yo quería que fuera. Por la noche, cuando se marcharon los últimos clientes, Ryan y yo nos sentamos en la pequeña terraza de nuestra casa. Las estrellas titilaban en el cielo oscuro. El aire estaba impregnado del aroma del jazmín del jardín del vecino. Sentía un agradable cansancio y una profunda satisfacción. Por ti, dijo Ryan, levantando su copa de vino. Por tu valentía, tu perseverancia y tu panadería. Sonreí y brindé con él. Por nosotros. No podría haberlo hecho sin ti. No es verdad, dijo él, negando con la cabeza. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. Nos quedamos sentados en la acogedora tranquilidad, disfrutando del momento. Pensaba en el camino recorrido, en el dolor y las pérdidas, en los nuevos comienzos y la libertad recuperada. ¿Sabes? Dije mirando las estrellas. Siempre pensé que la familia era sangre, genes, obligaciones, pero ahora entiendo que la familia es respeto, es seguridad, son las personas con las que puedes ser tú mismo. Ryan me apretó la mano. Y a veces somos nosotros mismos quienes creamos nuestra familia. Asentí con la cabeza, pensando en Diana, que se había convertido casi en una madre para mí durante esos meses. En Rachel, cuya dedicación y honestidad me recordaban a mi padre. En Mike, cuyo sentido del humor me ayudó a superar los días más tensos de los preparativos para la inauguración. Y en la tía Judith, que encontró el valor para reconocer sus errores e intentar arreglar al menos algo. De repente, mi teléfono sonó, rompiendo la tranquilidad del momento. En la pantalla apareció el nombre. Mamá. Miré la pantalla parpadeante y sentí cómo una ola familiar se alzaba en mi interior, una mezcla de deber, culpa y esperanza. Los viejos patrones intentaban tomar el control, susurrando. Contesta, debes hacerlo, es tu madre, la familia es lo más importante. Pero ahora sabía que no era así. Sabía que merecía una relación basada en el respeto mutuo, no en la manipulación. Sabía que podía establecer límites y respetarlos. Sabía que mi felicidad importaba. Respiré hondo y tomé una decisión, no por sentido del deber o culpa, sino por lo que realmente quería en ese momento. Por la libertad de elección que había conquistado a un precio tan alto. Amigos, vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. No olvidéis que la familia es el tesoro más preciado. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos y dejad vuestros comentarios.